¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Contamos en esta ocasión con la presencia al otro lado del ordenador de Raquel Sánchez, que es la jefa de cirugía general y digestiva del área sanitaria viguesa. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por atender la llamada de esta casa de Televigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de la obesidad. El pasado día 4 de marzo se celebró el Día Internacional de esta enfermedad que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera que es una epidemia. No pandemia, pero sí una enfermedad epidémica. Lo primero que me gustaría es que me definieras exactamente qué es la obesidad, porque probablemente nosotros tengamos una imagen de personas con un sobrepeso excesivo, que todos, bueno, pues lo que calificamos vulgarmente como gordos o gordas, pero probablemente muchos otros que no estamos en ese nivel sí que padecemos ese sobrepeso y sí que encajamos dentro de ese perfil de la obesidad. ¿Cómo limitamos esta enfermedad? Bueno, la definición de la obesidad más utilizada es la que nos propone la Organización Mundial de la Salud, en la que se hace una relación entre lo que mide la persona y el peso, ¿no? Es peso partido de la altura al cuadrado y es lo que se llama el índice de masa. Cuando nuestro peso es excesivo para nuestra altura es cuando estamos ya dentro de la obesidad y a partir del índice de masa de 30 consideramos obesidad. A partir de ahí hay diferentes grados, tenemos la obesidad grado 1, 2, 3 y la obesidad más grave, que es la obesidad mórbida, que es cuando ya tenemos el índice de masa por encima de 30. ¿Cuáles son los problemas que nos puede ocasionar este sobrepeso? Entiendo que hay distintos niveles, como tú acabas de mencionar, y habrá distintos niveles de problemas, pero los habrá en todos casos, claro. Sí, la obesidad asocia a múltiples enfermedades, como puede ser la hipertensión, la diabetes, problemas articulares, pero también hasta 7 diferentes tipos de cáncer. Y este problema no solamente afecta a los que tienen obesidades graves, sino también, como tú decías antes, el hecho de tener un poco de sobrepeso, el tener un índice de masa entre 25 y 30, también puede aumentar la prevalencia de estas enfermedades asociadas y fíjate que puede aumentar la mortalidad hasta un 20% más que las personas que tienen un peso normal, sobre todo a partir de los 50 años. Decía yo a la introducción que estamos delante de una enfermedad que la OMS considera que es epidémica. Ahora estamos muy familiarizados con la palabra pandemia, pero me gustaría que nos definiera exactamente qué es una epidemia, es decir, cuál es la prevalencia y cómo ha evolucionado en las últimas décadas, si hay o no hay más personas, pues eso, con sobrepeso en las sociedades actuales. La verdad es que la obesidad ya ha sido aceptada por la OMS como una Uh -huh. pandemia que es un poco menos famosa que la pandemia de la COVID, que es la que nos hace sufrir últimamente, pero que afecta a muchísimos países del mundo, a muchísimas personas y que además, fíjate, es tan importante que va a hacer que la nueva generación de nuestros hijos viva menos que sus abuelos, debido a que la obesidad les va a reducir la esperanza de vida hasta 10 años, si no le ponemos freno, claro. No, no, está claro. Decíamos cómo ha evolucionado esto en los últimos años, en el sentido de que vivimos en sociedades cada vez más ricas, sobre todo en el mundo occidental. No sé si eso influye, si se puede hacer una división por áreas geográficas en el mundo, en dónde afecta más esta enfermedad. Si ocurre más eso en Europa, en América del Norte, menos a lo mejor en América Latina, o es algo más transversal. ¿A qué se debe que haya más obesidad en el mundo? Bueno, pues hay un componente genético muy importante en cuanto a la obesidad. La obesidad, hay varios genes que influyen, pero el 80% de las personas que sufren obesidad grave tienen componente genético. Y esto se nota mucho, por ejemplo, en las islas del Pacífico, en las que lamentablemente pues, han heredado muchos de estos genes y la obesidad llega hasta el 60% de la población de esas áreas. Otros países del mundo, como Estados Unidos o Canadá, también tienen unos ratios de obesidad muy altos, llegan incluso al 38%. Y en España, por ejemplo, estamos en torno a un 23% de obesidad, lo que nos situaría pues, aproximadamente en el número 60 del ranking de países de obesidad del mundo. Hablas de genética, pero entonces uno puede pensar, bueno, como esto es genética, pues yo no hago nada para cuidarme o haga lo que haga, cuide la alimentación o haga ejercicio, pues voy a acabar con sobrepeso. No sé hasta qué punto, la genética obviamente influye, pero hasta qué punto influye también nuestros hábitos, nuestros consumos. Hombre, influye totalmente. O sea, la genética obviamente es una predisposición que tenemos que superar, pero no por el hecho de tener los genes que te predisponen a la obesidad quiere decir que inevitablemente tengas que ser obeso.
Los hábitos de vida influyen muchísimo. Ahora somos mucho más sedentarios, hemos cambiado totalmente el tipo de dieta. Esa dieta mediterránea que teníamos antes en los países de España, Italia, Grecia, ¿no? Ha cambiado radicalmente hasta el punto de que precisamente estos 3 países son los que más obesidad tienen de toda Europa. Y cuando les preguntamos a los niños, en un estudio que hicieron recientemente, cuántos tomaban alguna fruta al día, apenas el 30% tomaban una fruta. Y imagina que en la dieta mediterránea el mínimo era, ¿no?, 5 raciones de fruta y verdura al día. Ni siquiera el 30% de nuestros niños toman una fruta. O sea que nos hemos alejado completamente de lo que era la dieta mediterránea tradicional de nuestro país de hace 20 años. O sea que ha habido un cambio, pero no en el último año, que te voy a preguntar, sino ya desde más atrás. Pero el confinamiento, la crisis del coronavirus nos ha encerrado durante unos cuantos meses en casa y ahora está limitada la movilidad. ¿Ha influido también por los meses de confinamiento, al no poder salir, pues no se hacía ejercicio o se hacía ejercicio en casa? Cambiamos también nuestros hábitos de dieta, porque o se cocinaba más en casa o a lo mejor se recurría más a precocinados, aquel que no sabía cocinar o no podía comer fuera. ¿Hasta qué punto nos ha afectado también? Hablamos de las consecuencias, por supuesto, económicas, de las consecuencias también de la salud mental que nos está dejando el coronavirus, pero en lo físico, ¿hasta qué punto ha influenciado la pandemia, el SARS-CoV, en nuestro peso? Bueno, pues se ha hecho una estimación de que hemos engordado de media unos 4 o 5 kilos, que las personas que ya padecían obesidad han engordado más. Y esto se debe, hombre, sobre todo porque las restricciones de movilidad nos han hecho más sedentarios, ¿no? Han cerrado los gimnasios, no hemos podido salir durante unos meses a pasear y luego las restricciones han hecho que nos hayamos movido menos. Y también está el tema de la comida de confort, que esto no lo podemos olvidar, que todas las frustraciones que han conllevado estas restricciones pues nos han dirigido un poco a esta comida de confort. Y estos kilos que hemos ganado nos va a costar mucho perderlos y ahora pues tenemos que concienciarnos, tomar medidas porque esto va a empeorar la salud global de la población, el hecho de haber engordado estos kilos. Por cierto, ¿por qué perder kilos cuesta más con la edad? Uno recuerda cuando era joven que siempre decíamos, no, yo da igual lo que coma, que siempre estoy en el mismo peso. Con la edad no es así. Es muy fácil ganar sobrepeso, pero es muy difícil perderlo, por mucho que uno se esfuerce haciendo ejercicio, que consigue, evidentemente, pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tan poquito perder kilos, por ejemplo, con 20 años, y por qué nos cuesta tanto, por ejemplo, con 50, ¿no? Bueno, pues es un tema simplemente de desgaste de las células que queman la energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de la célula hay un componente que es la mitocondria, que es la que quema la energía, que tiene mucha relación con el metabolismo y conforme las células no son tan jóvenes, pues tienen menos suficiencia para quemar digamos, calorías de más que hemos ingerido, ¿no? Eso y múltiples cambios que suceden hormonales y en muchas rutas de señales internas del organismo que suceden con el envejecimiento y que es difícil de controlar, pero básicamente nuestro cuerpo joven, por decirlo de alguna manera, a los 20 años, consume de forma basal ya pues muchas calorías, que pueden ser 2.500, 3.000 calorías casi sin moverse, y en cambio conforme vamos cumpliendo años, sobre todo a partir de los 50, pues puede consumir entre 800 y 1.000 como mucho, y sin moverse, por decirlo de alguna manera, y entonces eso es un cambio radical que tenemos que suplir con una alimentación más equilibrada, menos cantidad de comida y hacer más ejercicio. Siempre hablamos, lo comentabas tú, de la dieta mediterránea, pero a mí, perdóname, me suena un poco como a lo del I+D+I, que se le llena la boca a los políticos, I+D, porque hay que ir hacia un nuevo modelo económico, ¿no? Pues en este caso, la dieta mediterránea, hablamos mucho, pero a la hora de la verdad, lo que tú decías, en las últimas décadas hemos perdido esa dieta, en vez de ir a mejor, hemos ido a peor, comemos más precocinados, más comida ya elaborada, y hemos dejado, bien porque a lo mejor hay falta de tiempo, por la razón que sea, por el trabajo, por el estrés, bueno, hay que conciliar la vida familiar y laboral, pero hemos perdido el producto fresco, ¿no? o de la huerta, ¿no? ¿Qué podemos hacer a día de hoy con todo lo difícil que es para mantener en un peso? Porque claro, hay que comer bien, pero la gente dirá, es que no tengo tiempo, yo no puedo ir a la plaza del pescado, no puedo ir a la plaza de abastos. Ejercicio, sí, en el gimnasio 3 veces y corriendo, nunca mejor dicho, porque es que no puedo. ¿Cuáles son unas pautas más o menos asequibles que pudiéramos seguir todos para, si no perder peso, sin que no se descontrole, digamos, la situación? Hombre, yo creo que el mínimo es dedicar al menos 1 hora al día a hacer algo de ejercicio, que puede ser simplemente caminar.
Y luego, en cuanto a la alimentación, hay que planificar las comidas, hacer un menú semanal, comprar solamente lo que está dentro de ese menú, repartirlo en 5 comidas al día en las que consideremos que vamos a tomar esas 5 raciones de fruta o de verdura, ¿no? La fruta dura bastante hoy en día en el frigorífico, no hace falta ir a la plaza de abastos a comprarlo, puedes comprar en un supermercado, te lo puedes Claro, traer a pero casa incluso. O sea, hay que decir que a veces ponemos nosotros barreras como excusas, ¿no? sí. Que no son tan insalvables como nos parece. Pero perdóname, porque por ejemplo, el tema de la fruta, dice, no, hay que comer 5 raciones de fruta y verdura, y de repente lees que la fruta tiene mucha fructosa, mucho azúcar, y que por lo tanto no es lo mejor, o no a determinadas horas del día, y dices, vale, entonces la fruta sí o la fruta no, si como demasiada fruta, por un lado está bien, pero por otro lado engorda, ¿no? Demasiado, dice. Entonces, claro, a veces faltan como unas pautas concretas, de decir, sí, pero no, entonces, ¿con qué me quedo? Bueno, a ver, la cantidad de fruta es un elemento importante, porque a veces la gente dice come fruta y come muchísima fruta, ¿no? Se junta. Entonces, bueno, lo de las raciones, que esto en cualquier web se puede ver cuánto es una ración de fruta, ¿no? Es importante. Y luego sí que es verdad que por la noche, pues quizás es mejor usar más verdura y menos fruta, ¿no? Y comer la fruta, pues durante las horas del día en las que estamos más activos. Lo mejor es tomarla al desayuno, a media mañana, o incluso a media tarde también se puede tomar, ¿no? Y luego, pues, el hacer más o menos medio plato, o sea, considerando un plato, ¿no? Pues medio sería de verdura y la otra parte sería proteína y un poquito de hidrato de carbono también. O sea, lo que llamamos la norma del plato también puede ayudar. No, decía lo de la fruta porque a mí yo era mucho de tomar zumo de naranja natural, pero hasta que un día vi que decían que es mucho mejor la naranja como tal por la fibra, porque si solo te tomas el zumo era tanto, decían, como un refresco de cola, tiene tanto azúcar. Y yo pensando que iba por el lado sano y al final me estaba metiendo demasiado azúcar y nada de fibra en el cuerpo. Entonces, claro, me dejó un poco descolocado y he aparcado un poquito el zumo para tomar más fibra. Hay un dicho, que tú me dirás si es bueno o no es bueno, o forma parte de estos mitos, ¿no?, que existen también en la cocina, de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre. ¿Eso está bien o hay que ordenarlo de otra forma? Bueno, es un dicho, no está mal, o sea, quiero decir que es un buen consejo. Lo que pasa es que hay tantísimos consejos contradictorios a veces, sobre todo ahora que estamos en la era digamos que tenemos tantísima información a nuestra Claro. disposición, ¿no? Que creo que al final hay que hacer algo equilibrado, o sea, quiero decir, hay que buscar tomar todo tipo de alimentos variados, huir un poco de los alimentos que tienen altas calorías en poca cantidad, ¿no? Como pueden ser los dulces, los fritos, frutos secos tomar en poca cantidad, o sea, son buenos, pero no mucha cantidad. O sea, siempre todo con moderación y buscando esta pirámide de alimentos en las que hay cosas que vamos a tomar muy poquito y otras cosas que vamos a tomar en mayor cantidad, pues creo que pueden ser consejos generales, ¿no? Luego ir al detalle, pues igual tienes que buscar ya un especialista en nutrición que te ayude a un poco según tus gustos, pues adecuar la dieta más adecuada para tu caso, ¿no? Estamos en una situación un poco contradictoria, ¿no? Porque lo que tú decías, hemos abandonado la dieta mediterránea y hemos experimentado en las últimas décadas, en los últimos años, cómo ha aumentado el índice de obesidad en la población española y a nivel mundial. Pero por contra vivimos cada vez más en la sociedad de la imagen. Ahí están las redes sociales, Instagram y todas estas, TikTok y todas estas que existen, donde todo el mundo, Facebook, donde todo el mundo, no voy a decir que miente, pero pone su lado más bonito de perfil y mete pecho, ¿no?, digamos, para lucir. Y eso ha conllevado una explosión, casi diríamos, un boom de las dietas. Ahora la última es la no dieta, el ayuno. Bueno, el ayuno, para empezar, este ayuno alterno que dicen que es no comer de un día cada 7 o algo así, está bien, eso es recomendable para todo el mundo, para determinadas personas, o que por ejemplo ya está en el Ramadán, por ejemplo los árabes, ¿no?, los musulmanes lo practican un mes. ¿Es bueno, no es bueno? Nosotros no deberíamos hacerlo, según cómo se encuentre uno. ¿Qué decimos a la gente que esté pensando en ayunar? Yo creo que todo esto de las dietas milagro, de las soluciones rápidas, de hacer cosas radicales, hay que huir de ello. Hay que buscar una solución a largo plazo, o sea, hay que asumir que una vez que vas cumpliendo años o que has cogido un peso, pues tienes que hacer un cambio general en tus hábitos y mantenerlo. Y lo más importante es mantenerlo, porque si haces una dieta milagro ahora
pierdes un peso, pero dentro de un mes lo vuelves a recuperar, habrás sufrido y no habrás conseguido el objetivo final, que es tener una salud mejor, ¿no? Y hay O sea, el que yo creo que hay denominado, que, el denominado efecto rebote, dicen, ¿no? Que a lo mejor bajas efectivamente. 8 kilos, vamos a suponer, pero después no es que recuperes los 8, es que a lo mejor coges 12. Entonces entiendo que, claro, lo que creías que era una solución, en el medio y largo plazo ha sido todavía más un problema. Sí, porque de hecho hay una serie de hormonas que ya se han estudiado, como entre las que está la grelina, que cuando haces una dieta muy estricta durante, o sea, quiero decir que haces un cambio muy radical en tu dieta de forma brusca, pues esta hormona que se dispara y entonces hace que tengas un deseo irrefrenable de tomar alimentos hipercalóricos, hidratos de carbono, y entonces a veces no lo puedes controlar y enseguida vuelves otra vez al peso normal, ¿no? La grasa produce hormonas, el intestino produce hormonas, y hay una serie de mecanismos muy complejos que tienden además a compensar. O sea, quiero decir que si hacemos algo muy radical, la grasa de alguna manera se defiende y entonces produce unas hormonas que tienden a mantenerla ahí a pesar de lo que hagamos, ¿no? O sea, que tiene que ser algo suave, mantenido en el tiempo, no soluciones radicales, y sí un cambio profundo en nuestros hábitos. Pues eso, el ejercicio es saludable a medio plazo, no sirve de nada matarnos a hacer ejercicio durante un mes y luego dejarlo, ¿no? La alimentación tiene que ser equilibrada para darnos todos los nutrientes que necesitamos, para que nuestro organismo tenga las suficientes proteínas, las suficientes vitaminas, tenga fibra y tengamos una alimentación saludable para tener un cuerpo saludable, ¿no? Pero lo que no podemos dejar es que nos domine o sea, que nos amargue la vida el cómo comemos y que nos aporte mucha más frustración a nuestra vida. Que nos asumamos tal y como somos, ¿no? Decía yo de esa cultura de la imagen. Paralelamente al tema de las dietas, también, claro, el mercado, la industria ha visto un filón en los nuevos productos, estos alimentos dicen probióticos o funcionales, cada tanto se pone de moda, pues no sé, pues las bayas o alimentos que vienen de Asia, que dicen que queman muchas calorías. Entiendo que eso tampoco, que lo mejor es comer pausadamente y lo que comíamos hasta hace muy poco, lo que dices tú, hasta hace 30 años, o sí, efectivamente, existen alimentos, se habla mucho también del aguacate, ¿no? Que dicen, bueno, es que existen de verdad alimentos que son mágicos. Bueno, magia no hay. Lo que pasa que sí que es verdad que en el estudio de los alimentos y de la nutrición hay muchísimas información, estudios, detalles que son importantes conocer. De hecho, existe una carrera universitaria que es dietética y nutrición. También hay un máster, por ejemplo, en la Universidad de Vigo tenemos un máster en el que participo, que son dos años de formación sobre dietética y nutrición, y ahí, pues bueno, los alumnos estudian todo este tipo de detalles, y no siempre lo que sale en los medios de comunicación es, digamos, hay que seguirlo al pie de la letra, pero sí No que es me verdad digas que eso. muchas de las cosas que salen No me son digas verdad eso. y son auténticas, y cuando se habla de algunos de estos alimentos, pues sí que es cierto que tienen ese tipo de propiedades. Lo que pasa que no me refería a medios de comunicación como el vuestro, me quería referir más tipo a internet, redes Te entiendo, sociales, te que entiendo. estamos ahí como una sobreinformación, ¿no? O sea, yo creo que o sea, si de verdad alguien está interesado en estudiar este tipo de alimentos, hay información real, valiosa, que se puede conseguir en artículos, en libros, pero bueno, que no siempre lo que más fama tiene en las redes sociales es lo que de verdad tenemos que seguir a ciegas, ¿no? Decía yo que eras jefa de cirugía general y digestiva en el área sanitaria de Vigo, por lo tanto estás acostumbrada a estas intervenciones, entiendo muchas veces para reducir el estómago de personas que tienen obesidad mórbida o los famosos balones gástricos. Cuando una persona tiene un sobrepeso elevado, tiene obesidad mórbida, lo que comentabas, ¿qué posibilidades tiene a nivel de cirugía, a nivel de ir a un hospital? ¿Qué se puede hacer? Porque hemos visto en los medios de comunicación a veces casos extraordinarios, ¿no? De gente que pesaba 200 kilos, incluso más, o 160, y que dice, bueno, pues gracias a esta operación he reducido 70, 80. No sé si habrá gente que piense, bueno, yo hago lo que sea, como lo que sea, y cuando esté que no tal, pues me voy al hospital, me hacen ahí un apaño y salgo y puedo seguir otra vez comiendo. No sé si de eso hay también o no, no lo sé. Gente que se despreocupa porque al final, pues oye, va al hospital y le hacen ahí una cirugía y
sin esfuerzo, entre comillas, para él consigue bajar de peso. Bueno, realmente, como dices, ese es un concepto totalmente erróneo, ¿no? En nuestro hospital tenemos una unidad multidisciplinar de cirugía bariátrica en la que participamos endocrinólogos, nutricionistas, psicólogos, cirujanos, anestesistas, y lo que se hace es una evaluación global del paciente que tiene una obesidad grave. Lo primero que tiene que hacer el paciente es ser consciente de que es una enfermedad, y también el entorno, porque está muy estigmatizada la obesidad, ¿no? Parece como que el que está obeso es porque quiere o no, y que si quisiera lo podría cambiar, y no es verdad. O sea, muchas veces ya se ha llegado a un punto en el que no hay punto de retorno si no tienen ayuda. Entonces, el primer punto de ayuda es el centro de salud, donde el paciente tiene que pedir la ayuda, el médico de familia identificar el problema y enviarlo al hospital, a la unidad multidisciplinar. El endocrino evalúa el problema, valora si hay otras enfermedades que puedan provocar esta obesidad y que igual se pueden resolver con tratamiento. Se empieza una dieta, y cuando se ha probado con el tratamiento endocrinológico, al menos durante un año, es cuando se puede valorar la cirugía de la obesidad. La cirugía es una ayuda, no hace magia por sí sola, y desde luego que no se puede uno operar y volver a los hábitos anteriores, porque entonces no se consigue nada. Lo que hay que hacer es una combinación de cambio de hábitos, de una nueva educación nutricional, y asociamos la cirugía. Y la cirugía tiene un porcentaje de éxito muy alto. O sea, tenemos un 80% de los pacientes que se operan consiguen perder el peso que necesitan para reducir las comorbilidades, las enfermedades asociadas, y mejorar su esperanza de vida. Pero esto no se hace con magia, y por eso en el posoperatorio también continúa siguiéndolos el endocrino, el nutricionista, si hace falta se les vuelve a enviar a la psicóloga, para que de alguna manera se mantengan en este nuevo cambio de hábitos saludables, que es mucho más fácil hacer la dieta después de estar operado, pero no se puede uno pensar que se va a operar y va a volver a la vida de antes, porque eso no funciona. ¿Están haciendo las administraciones, desde a nivel europeo hasta estatal o autonómico, todo lo que pueden? Y me explico. Por ejemplo, el fenómeno del tabaquismo, ¿no? La enfermedad del tabaco, se prohibió el tabaco, pues, dentro de los locales. Hace años se prohibió la publicidad en medios generalistas, bueno, inversiones en deporte. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con las bebidas azucaradas. Ahora está lo del Nutri-Score, ese semáforo que dice si un alimento es más o menos sano, pero es bastante polémico. Los menús escolares, que a lo mejor no hay un nutricionista que explique a los niños. Hay mucho todavía por hacer. ¿Se está en el camino adecuado? ¿Nos estamos equivocando? ¿Las administraciones no están apostando como deberían, puesto que ya es, lo que dices tú, no una epidemia, sino una pandemia reconocida por la OMS, y probablemente sea el mayor problema a nivel de salud de este siglo? ¿Vamos por el buen camino? Hombre, es un camino muy largo, es un camino muy largo, y estamos todavía al inicio, y yo creo que hay que actuar en varios ámbitos, ¿no? De hecho, yo, como presidenta de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad, pedimos una reunión con el consejero de Sanidad de Galicia, la tuvimos hace una semana, y hablamos un poco de todos estos problemas, y la verdad que, bueno, están abiertos desde la Consellería a, pues, hacer un plan integral para la obesidad, ¿no? Que empiece en la prevención, en acciones desde salud pública, que facilite también los circuitos de detección de obesidad grave en todos los centros sanitarios, ¿no? Identificar a estos pacientes que están peor, y también mejorar los circuitos intrahospitalarios para que sea más fácil poderlos atender y ofrecerles un tratamiento de calidad. Yo creo que hay que actuar en muchos ámbitos. Desde luego, los menús escolares, en los colegios, educación nutricional, que yo creo que ya se está haciendo en buena parte. Desde luego ha cambiado en los últimos 5 años, hay una mayor concienciación. Han disminuido también los anuncios de las comidas hipercalóricas, pero por ahí todavía hay mucho trabajo por hacer, porque si comparas los minutos que se utilizan en publicidad para anunciar alimentación sana y alimentación hipercalórica, pues desde luego que la Muy pocos comparación anuncios es de tremenda. manzanas hay, muy pocos anuncios de manzanas. Pocos. Alguno hay, alguno hay. Y yo creo que también hay que trabajar un poco en quitar el estigma de la obesidad, ¿no? Como decía antes, se culpabiliza a las personas que sufren la obesidad, y la sociedad, las redes sociales, y a veces hasta en los trabajos, en las familias, ¿no?
Yo me he encontrado a veces pacientes que vienen acompañados de sus familiares a la consulta de cirugía bariátrica y el familiar les está culpabilizando, a veces casi llegando un poco al insulto, ¿no? Y he tenido que pararle los pies a ese familiar, decirle, tienes que entender que esto es una enfermedad y que tu hija o tu hermana la está sufriendo y todos tenemos que ayudarle a superarla y a cambiar de vida, ¿no? Y esto pues a veces es difícil de entender y creo que ahí sí que el hecho de que entrevistas como esta se hagan públicas es un paso muy importante en el que todos podemos colaborar. Está claro que la obesidad tiene derivadas y a nivel emocional, pues la gente que intenta eso, lo que decíamos de las redes sociales y mostrar una figura y parece que se impone ese rol de la perfección cuando la sociedad no es perfecta, nadie es perfecto y por lo tanto debemos asumir lo que somos y lo que tenemos y a partir de ahí efectivamente mucha prevención y mucha información a los más pequeños porque si empezamos cuanto antes a comer bien, pues llegaremos a personas adultas y por lo tanto a una sociedad mucho más sana. ¿Qué es de lo que estamos hablando? De salud, no lo hacemos por una cuestión de estética, que está bien, pero sobre todo por una cuestión de salud, porque lo importante es que nos sintamos bien por fuera, pero sobre todo por dentro, que es lo más importante, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y lo de los niños preocupa muchísimo. Fíjate que hace 20 años en España teníamos un 5% de niños obesos y ahora tenemos un 19%. Estamos en el lamentable ranking de ser uno de los países de Europa con más obesidad infantil. Pues ojalá que podamos... Digo que ojalá que podamos revertir esas cifras de nuevo y situarnos como hace unos cuantos años por una sociedad, decía yo, más sana. Raquel Sánchez, jefa del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Área Sanitaria de Vigo, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo creo que es de utilidad pública, es información, es necesario que la gente escuche y aprenda de los que sabéis, ¿no? En foros de internet donde se encuentra lo que tú decías de todo y a veces, sobre todo, malas informaciones. Así que de verdad te agradezco tu presencia aquí en la entrevista en Televigo. Gracias a vosotros por invitarme. Y a ustedes también por estar como siempre al otro lado del televisor. Os esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.